Bueno, yo creo que Alvarado ya ha definido bastante bien, ¿no? Yo creo que para nosotros era un partido muy importante, mucho más allá de, obviamente si te vas con la victoria mucho mejor, pero mucho más allá de eso, para nosotros era muy importante poder salir de aquí con sensaciones de competir bien. Hemos tenido una pretemporada muy complicada, allí en Valencia no tenemos equipos de Plata cerca, hemos tenido que jugar toda la pretemporada contra equipos de Liga EVA, un equipo que ya de por sí, quiero recordar que solo tenemos un jugador que venga de la Ley Plata, en este caso Gitterer, todos los demás venían de la Liga EVA. Para nosotros nos ha costado estas dos primeras jornadas meternos mucho en la dinámica de lo que supone una competición, un salto de competición como la Ley Plata. Nos ha costado la primera jornada mucho, la segunda también, con muy malos porcentajes, haciendo en ambos partidos más tiros que el rival para meter muchos puntos menos. Pero verdaderamente yo creo que el salto más grande de hoy ha sido a nivel defensivo, de compromiso, y para mí un factor vital para un equipo como nosotros que llega nuevo a una liga, que es la capacidad de sufrimiento, ¿no? Orense lo ha intentado, ha estado 2 o 3 veces para meterse en el partido y el equipo ha sabido aguantar esa presión, ha sabido aguantar la presión del público, como decía Jota, ha sabido aguantar también en algún momento dado, por ejemplo el tercer cuarto, donde el cuarto ha finalizado con 5 o 6 faltas nuestras por una de Orense, ha sabido aguantar también en ese momento el nivel de arbitraje. Creo que la capacidad de sufrimiento para un equipo como nosotros es vital en una liga como esta y hoy hemos sabido llevarlo desde el minuto 1 al 40 muy bien. Que el Orense encaja puntos era una cosa que se sabía, quizá en exceso para ir arriba. La clave era luego provocar errores y cerrar bien atrás, defender, y que no corriera. Sí, sobre todo los dos de los aspectos que ha comentado, ¿no? Para mí, muy importante hacerle cometer errores. Yo creo que 18 pérdidas a un equipo como Orense es un factor muy favorable para nosotros. Cerrarnos atrás lo mejor que pudiéramos. Nos han hecho muchísimo daño en el rebote, creo que han trabajado muy bien su rebote de ataque, hemos sufrido mucho, nos ha costado en algunos momentos de buenas defensas tener que sufrir una canasta final con un palmeo pues, de Pantin, de Vicens, que han estado muy bien, de Kofi, de Wester. La verdad es que sus interiores han trabajado muy duro, pero el tema de las pérdidas de Orense y nuestro nivel defensivo atrás yo creo que ha sido vital para poder llevarnos hoy una victoria. También nuestro nivel ofensivo. Nosotros hemos hecho en los 2 primeros partidos 60 y 51 puntos. Hoy por primera vez nos hemos visto sueltos ante un equipo que yo no creo que sea tan fácil hacerle puntos a Orense. Creo que es un equipo que trabaja bien defensivamente, pero hoy nosotros creo que hemos estado muy bien. Y cuando un equipo viene con dudas, viene de malas sensaciones y de repente las cosas se te empiezan a poner bien ante un rival como Orense en un pabellón como este, tú también te creces, ¿no? Sabíamos que había que jugar con la presión que le supondría a un equipo como Orense poder perder contra el que venía como colista, y estas son cosas que los equipos de la zona baja tenemos que saber jugar también esa presión. En momentos difíciles, los equipos grandes les puede pesar mucho más ver un pabellón como este y que la gente no entienda que están perdiendo contra un equipo como nosotros, pero el equipo ha sabido hacerlo muy bien y al final nos hemos podido llevar la victoria. Con el marcador a favor y el equipo abierto y tener a Alvarado de base es una solución definitiva. Mire, yo tuve a Alvarado hace 2 años en Gandía, en Liga EVA. Lo conocía, una vez lo tuve, no entendí nunca que no pueda estar jugando en Le Plata. Alvarado lo ha pasado muy mal también porque volvía a Gandía después de un año mágico que hizo en la Liga EVA, donde se convirtió en un semidios allí, y estas 2 primeras jornadas ha hecho 2 y 1 punto, creo, 2 y 3 puntos. Él estaba también con mucha responsabilidad encima, ha sido para él una semana un poco complicada con la que he tenido que hablar, pero los grandes jugadores siempre se crecen cuando más difícil está el tema. Hoy para él, encima de todo lo que ya arrastraba, quería demostrar. Aquí, como comentaba su compañero, no tuvo un año fácil y él quería demostrar muchas cosas, más las que ya llevaba en su mochila de responsabilidad, ¿no? Yo creo que los grandes jugadores, como digo, aparecen en los momentos difíciles y nos ha sabido traer hasta la victoria y ha sido, desde luego, un jugador determinante en el partido. Sin quitarle mérito a la victoria, lógicamente, importante todo el partido, pero ¿qué grado de influencia tiene que ustedes que llegan con derrotas, Orense viene a la alza, que en el primer cuarto Orense en vez de defender acompañe? Es decir, que no estuviera 100% de intensidad metido para generar esas dudas. A lo mejor que si Orense se pone por delante 6-8 puntos, el partido probablemente habría sido... Estoy seguro que probablemente hubiera sido otro partido. Sigo insistiendo, yo no creo que hayan salido tan mal. En algunas situaciones sí, yo sí que es cierto que les he visto mucho más metidos en ataque, castigándonos mucho por intensidad, por agresividad en nuestro rebote. Se han ido con 20 puntos al final del primer cuarto,
pero muchos de ellos han sido en esas segundas opciones, trabajando muy bien, con esa agresividad ofensiva que se les presupone, ¿no? Atrás nosotros la verdad que hemos empezado muy sueltos. Desde luego, si hubiéramos empezado anotando menos, con peores porcentajes, probablemente el partido hubiera sido otro, ¿no? Pero bueno, yo siempre digo que cuando los porcentajes son buenos y las decisiones son buenas del rival, ni todo es culpa de uno ni todo es culpa de otro. Probablemente Ourense podía haber subido un nivel más, no lo sé, pero desde luego considero que Ourense es un equipo que trabaja muy bien, considero que es de los clubes más importantes y de los mejores equipos de la competición, y yo también quiero dar una valoración muy positiva a todo el trabajo desde el club que he visto en estas 24 horas que llevo aquí, alrededor de un equipo como Ourense, toda la gente que se mueve, todo el público, cómo han trabajado el partido dentro y fuera de la pista. Me parece que sois un club grande por todas estas cosas y que seguro que la temporada va a ir bien, a pesar de que hoy podamos llevarnos la victoria aquí. Señor Rubio, con todo mi respeto, ¿se puede decir que ha sido la sorpresa de la jornada? Sí, obviamente no le puedo decir lo contrario. ¿Cuántos de aquí, si hubieran jugado su dinero hoy a que Gandía podía salir con una victoria? Pero lo bonito que tiene, gracias a Dios, este deporte es esto. Hemos pasado 2 años muy difíciles en Gandía, en la Liga EVA, con problemas enormes, y al final hemos sido capaces muchas veces de hacer cosas como esta. El baloncesto permite que a veces el corazón y el carácter y el orgullo de un equipo haga superar a los nombres y a la plantilla que tengas enfrente. Hoy creo que hemos venido con una mentalidad probablemente de mucha más necesidad, obviamente, que la de Ourense, con muy poco que perder y mucho que ganar, y esto es lo que decía antes, ese componente de saber jugar esas cosas psicológicas, los equipos de abajo hemos de tenerlo, y hoy hemos sabido hacerlo, pero desde luego que para todo el que entre en internet ahora y vea los resultados probablemente será la sorpresa de la jornada.